13:11 dice, un hombre tenía 2 hijos. La historia del hijo pródigo es una de las parábolas más conocidas y más queridas, más extensa, con más detalles y contiene más de una lección. Por eso quiero que prestes atención, porque Dios te va a hablar a través de la palabra en esta noche. Según lo que dice el verso 11, es que había un hombre que tenía 2 hijos. Y vamos a aprender de esto, en lo que se refiere al relato en general, la vida que eligió vivir el hijo pródigo o el pródigo. Vamos a ver también al padre amante, ¿sí? El amor del padre hacia la persona de su hijo. Y también vamos a hablar del hermano mayor. La frutilla del postre para esta enseñanza tiene que ver con el hermano mayor. Y vamos después a ir viendo cada una de las cosas que vamos a estar compartiendo, ¿sí? Y aplicando a la vida ordinaria. Lo primero que vemos aquí es que el hijo pródigo, vamos a poner, si podemos poner en el verso 12, recuerden que estamos viendo Lucas 15:12. En un momento le dice al padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Las verdaderas decisiones se toman en base a la voluntad de Dios y siempre dan gloria a Dios. Las decisiones que se fundamentan en las circunstancias, deseos e intereses personales, pensando en lo temporal y no en lo eterno, traen un dolor de cabeza a más de un individuo. No sé si el pródigo habrá pensado en la demanda hacia su padre, pero aquí vemos que no pensó y que tomó una decisión fuera de la voluntad de Dios. Eso le trajo un dolor de cabeza que vamos a estar viendo. Para algunos que está allí escuchando en esta tarde, noche, la palabra de Dios, antes de tomar una decisión, ¿has pensado si es la correcta o no? ¡Wow! Creo que hay muchos de hoy que están escuchando el mensaje, que vamos a aprender una lección, porque Jesús nos enseña una lección a través de todo esto. Dice en Proverbios 14, verso 12, anda anotando. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La decisión que tomó el prójimo era una decisión que lo conducía a la misma muerte espiritual. Y es importante que si Dios permitió esto, Dios crea las diferentes situaciones de la vida, es que tenés que saber algo, que esto trae una lección incorporada. Si has cometido algún error, detrás de ese error hay una lección que viene incorporada al error que has cometido. ¿Por qué, pastor, esto? Porque te has salido de la voluntad de Dios, que ya no podemos hacer lo que queremos. Tenemos que hacer las cosas según la voluntad de Dios, en el orden de la palabra de Dios, según lo que está escrito en la Biblia, lo que los principios de la palabra nos enseñan. Y el hijo pródigo hizo todo lo contrario. Sí, vos y yo somos el pródigo de esta historia. La palabra está interpretando lo que hay en tu corazón, la palabra está sacando a luz lo que hay en tu corazón, y es necesario que entiendas que tenés que volver a Dios y su voluntad. Porque hasta aquí las cosas que hiciste con tu fuerza humana, con intelecto humano, las cosas no te salieron bien, tienen límites. Por eso cuando hablamos de este joven malo, pará, pensá en vos, mirá lo que hay en tu corazón. Nosotros somos el pródigo de esta historia. Tú y yo no merecíamos la salvación de Dios, no merecíamos el amor de Dios, no merecíamos su gracia, no merecíamos su generosidad. Porque cuando este joven le pide al padre la parte de los bienes que le corresponde, el padre se lo dio. ¿Saben una cosa? El pródigo no tenía derecho a la parte de la herencia. ¿Saben por qué? Porque mientras su padre siguiera con vida, era como desear que su padre se muera. Era un insulto, era un escándalo. Y yo veo que la vida de muchos seres humanos ya es un escándalo, ¿no? Ya es conocida por propios y por ajenos. Yo sé que la vida de muchos es como un insulto que se eleva al cielo, ¿no? Hay muchos que insultan a Dios porque las cosas le van mal.
La actitud que toma el pródigo en relación a su padre nos da a conocer que él no le importaba que su padre muera o no al respecto. Él lo que quería era los bienes que le correspondía. No me importa si vives o mueres. ¿Sabe lo que significa pródigo en hebreo? Significa el que malgasta sus pertenencias, el que malgasta el dinero en gastos inútiles y desprecia la vida por sí misma, sin medida y sin razón. Ahora, los seres humanos somos como el pródigo, somos parte de la creación de Dios. Algunos, gracias a Dios, por misericordia y gracia, hijos por medio de la fe. Pero algunos, como fruto de la creación, desperdician los privilegios que pueden alcanzar por la fe y la obediencia. ¿Cuántos de nosotros hemos desperdiciado los privilegios que podemos alcanzar por la fe y la obediencia cuando realmente hemos tomado decisiones en incredulidad, hemos tomado las decisiones en desobediencia, hemos tomado las decisiones a la ligera, sin consultar a Dios, y así las cosas no fueron? ¡Wow! Yo sé que hoy la palabra te está hablando y está sacando lo que hay en lo profundo de tu corazón. No lo niegues. Dios le está hablando a los pródigos. Sí, somos nosotros los pródigos. Aún antes de conocer a Dios, cuando lo habíamos rechazado, y por gracia hemos sido encontrados y alcanzados por la salvación de Dios. En el verso 13 habla que este joven, el pródigo, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Sí? El pródigo cambió su herencia en dinero, abandonó a su padre, eligió como estilo de vida la vergüenza. ¡Wow! ¿Cuántos han elegido como estilo de vida la vergüenza? ¡Wow! Y algunos en lo privado hablamos, ¿no? De algunos pródigos. Digo, qué vergüenza que esto ha traído a su vida y a su casa, ¿no? Mas nosotros no lo juzgamos, nosotros oramos por ellos. Pero estas son las decisiones personales que el ser humano toma en relación a Dios y su voluntad, en relación a Dios y su palabra, en relación a Dios y lo que está escrito acá. Nunca lo olvides eso. Muchos dirán, es un loquito que no entra en razón, mirá que le hablé, pastor, mirá que en algún momento le di un consejo práctico, un consejo sano, lo guié a la palabra, lo guié a la oración, he hecho lo imposible, pastor, pero este chico no entra en razón. ¿Cuántos loquitos? Y hablando de loquitos, no estamos hablando de manera despectiva, ¿no? Porque hay muchos que pueden llegar a tener un problema en la mente, y este joven lo tenía porque en algún momento nos vamos a dar cuenta que estaba fuera de sí. ¿Has visto al ser humano malgastar su vida sin Dios haciendo lo que quiere? Sí. Lo hemos visto, lo vemos y lo seguiremos viendo. ¿Y tú? ¿Cómo andás por casa, no? Se dice acá en Argentina. ¿Qué es de tu vida? ¿Estás haciendo las cosas como Dios quiere? Porque puede ser como un hijo pródigo, ¿no? En algún momento estar fuera de sí, sin saber lo que está haciendo. ¿Saben lo que quería Jesús al respecto? Jesús creía que cuando una persona estaba lejos de Dios, es decir, contra Dios, no sabía lo que hacía, no era ella misma, estaba fuera de sí. Estar fuera de sí, bíblicamente, significa poner a alguien fuera de la posición en donde tendría que estar, desplazar de ahí, salirse de sí mismo. La pérdida, esto habla del control de los propios actos del pródigo. Ahora, ¿cuál era la posición del pródigo? Cuando vamos al verso 11, el verso 11 nos dice, también dijo la parábola que nos enseña, un hombre tenía 2 hijos, era hijo. Así que por propia voluntad se salió de esa posición. Esto es lo que hizo el pródigo, ¿no? Y para el judío, escucha bien, para el judío de aquel tiempo, literalmente se lo consideraba alguien que abandonaba al padre, alguien que abandonaba el consejo del padre, alguien que pretendía en algún momento tomar de los bienes del padre, ¿sí? Diciendo que a él le pertenecían cuando a él no le pertenecían al padre hasta el día de su muerte. Después eran dados, una vez que morían como herencia, a los hijos.
dice que los judíos de aquel tiempo lo consideraban un reo o un candidato a muerte. Y esto era por lapidación. Tenía que morir a pedradas, ¿sí? Una piedra que terminaba con la vida de ese joven. Lo consideraban un anatema, lo consideraban un condenado, lo consideraban un apartado, lo consideraban un separado. ¿Saben cómo qué? Como quien amputa un miembro del cuerpo. ¡Wow! El pródigo se sale de esa posición por propia voluntad, ¿eh? ¿Podemos echarle la culpa a Dios? ¿Podemos echarle la culpa a nuestra esposa, a nuestros hijos, al vecino, al amigo? Pero esta parábola nos hace dar cuenta en esta mañana que hemos nosotros tomado una decisión al respecto. Nosotros mismos nos salimos de esa posición de privilegio en la cual Dios nos involucra. ¿Cuál es esa posición de privilegio? Él. Saben que este joven se dice, solo era él mismo cuando aceptaba emprender el camino de regreso. Oramos por los pródigos para que emprendan el camino de regreso. ¿Saben que el camino de vuelta es más importante que el de ida? Aunque hayas tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios y 1000 veces hayas cometido errores, Dios siempre te está esperando que vuelvas. Y Dios mismo te pone en la misma posición de antes, la posición de un hijo. ¿Y cómo un hijo no va a elevar oración al cielo? ¿Cómo no va a clamar a su padre y su padre no responderle? ¿Tú crees que Dios es malo? Dios es bueno, para siempre su misericordia. El ser humano es malo. Y tenemos que entenderlo eso. Por eso en el amor de Dios tenemos todo, hermanos, hermanas, amigos, amigas, en esta tarde, noche. El ser humano no es el mismo hasta que vuelve a Dios. En el verso 14 nos habla que cuando todo lo hubo malgastado, ¿sí? Verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia. ¡Wow! Ahora, ¿quién espera un momento así? Este joven agarró los bienes que le dio el padre porque el padre fue generoso y el padre no se lo negó. Y dice que este joven en algún momento malgastó esa herencia convertida en dinero, ¿no? La malgastó. Y dice que en un momento se manifiesta un gran hambre en aquella provincia. Esto lo agarra desprevenido, ¿sí? Aquí no lo agarró desprevenido la pandemia, ¿no? Me puse a pensar en esto. ¡Wow! Esta pandemia trajo enfermedad. Esta pandemia trajo un colapso económico. Esta pandemia trajo muerte, ¿sí? En medio de esa situación, o en medio de la situación del pródigo, ¿no? Cuando en algún momento, después de tener todo, no tenía nada. Y gracias a Dios que la misericordia y el amor de Dios, la compasión de Dios, lo alcanzó, ¿no? Ahora, ¿cómo te encuentra vos esta situación presente? Esta situación presente te encuentra igual que el hijo pródigo, teniendo que tomar decisiones. Ahora creo que Dios permitió que nosotros estemos en casa para que oremos, para que busquemos la voluntad de Dios y la aceptemos de tal manera que tan solamente nos rindamos a su voluntad y le digamos, acá estamos para hacer lo que vos quieras, ¿no? Estamos aquí dentro de casa para alimentarnos de la palabra, alimentarnos en oración, ¿sí? De todo lo que también el Espíritu Santo tiene para darnos. Qué bueno que es Dios, que Él preparó un momento así para que vos te mantengas firme, para que perseveres y para que sigas predicando el Evangelio. Pero ¿cómo te encontró esta situación a vos? ¿Enojado? ¿Quejándote? Hasta enojado con Dios capaz, por todo lo que venís viviendo. ¿Cómo te encontró a vos esta situación? ¿Firme o flojo? ¿Estás firme en Dios y en su voluntad? ¿Estás firme en Dios y en la palabra? ¿Estás firme? ¿Lleno del Espíritu Santo? ¿Estás firme en la fe?
en la convicción que tenés, en la seguridad. Que aunque no veas nada hoy, ¿sí? Dios tiene todo. Y eso te va a alcanzar. Y te alcanza. Porque Dios es todo para nosotros. La única manera de oír, entender y bajar a la práctica esa enseñanza que viene del cielo es escuchando la voz de Dios. Es volviendo a Dios y a su palabra. No hay otra hoy. Las lecciones de vida que deja Jesús a través de todo esto son lecciones para toda la vida. Y tiene que ver con la eternidad, no con lo terrenal. Dice, y deseaba llenar su vientre, se encontró en un momento crítico. Y dice que en medio del hambre deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¡Wow! Las algarrobas eran comida para animales, no era comida para seres humanos. Esto simboliza el deseo de este joven al pecador alejado de Dios. El deseo de no alcanzar aquellas cosas que queremos alcanzar. Y esto trae insatisfacción. Hay muchos seres humanos que en su interior hay una insatisfacción. ¿Qué es esa insatisfacción que se manifiesta en lo interior del ser humano? Es porque tan solamente puede llenar el corazón, puede llenar una vida Jesucristo, tan solamente. Si te sentís insatisfecho en tu ser interior y estás tratando y deseando de alcanzar algo y nunca lo puedes alcanzar, es porque te falta Dios. Te falta su palabra. Hay una necesidad de Jesucristo urgente. Este pecador alejado de Dios, que no puede salir de esa situación por sus propios medios, no lo vas a lograr vos. Rendite ya. Levantá bandera de rendición, banderita blanca, así como te enseñaron, ¿no? Como lo has visto en algunas películas. Cuando tenés que enfrentar la adversidad y la oposición y no sabes cómo salir, levantá la banderita blanca y rendite de una vez por todas. ¿A quién me rindo? A Jesucristo, para hacer su voluntad. Saben que nosotros algunas veces deseamos algarrobas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos salido de la voluntad de Dios y nos hemos alejado de Él. Y esto te hace un candidato a sentarte en la mesa con los cerdos. Wow. No hablando mal del animal en sí, sino que en esa mesa solo se sirve comida para animales. Lo que presenta el sistema y lo que también presenta Satanás detrás de todo lo que se presenta al sistema es alimento para animales, no para seres humanos. Los seres humanos son afectados por ese alimento cuando le abren su corazón y reciben lo que ese alimento provee. Pero el alimento que proviene del cielo es un alimento que por gracia de Dios, por amor de Dios, se nos es dado para que eso a nosotros nos haga crecer espiritualmente. El alimento que se da realmente hoy en el sistema es un alimento para cerdos, hermanos. Solamente los animales lo pueden comer. Pero ahí están los seres humanos. En Juan 6:35, si podemos leer, hay algo lindo. Juan 6:35, acompáñame. ¿Sí? Algunos están abriendo ya. Jesús les dijo, escuchen, yo soy el pan de vida, el que viene a mí o el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¡Wow! Hambre espiritual, sed espiritual. ¿Cuál es el alimento que estás recibiendo en medio del sistema? Lo que ofrece el mundo sin Dios y detrás de eso lo que ofrece Satanás, ¿no? Para que vos te salgas de la voluntad de Dios, para que vos vayas de aquí para allá sin llegar a ningún lado, sintiéndote insatisfecho, sin poder alcanzar aquellas cosas por lo cual ya fuiste alcanzado por Jesucristo. Sí, a vos, pródigo.
Saben que a este pródigo nadie le daba lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque solo Dios nos alcanza la salvación. Y con eso basta. Dios nos basta. Dios es todo. No necesitamos a nadie más. Dios, 100% Dios. ¡Wow! ¡Jesucristo! Qué bueno que Dios en algún momento trajo un despertar espiritual, ¿no? ¿Saben lo que significa en hebreo un despertar espiritual? Sacarte del sueño, ¿sí? Librarte de la misma muerte. Oremos por los pródigos. Levantarse a resurrección. Es el único Dios que te puede levantar de esa situación. Despertarte a la comprensión de tu realidad. Darte cuenta que no estás viviendo bien. No digas más vivo bien, cuando en realidad las cosas que suceden a tu alrededor y en tu propia vida se ve que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Vivís mal. Reaccioná, pródigo. Esto provoca la acción. Esto te moviliza. Esto es obra del Espíritu Santo, que convence de pecado, de juicio y de justicia. Esto te hace salir del sueño. Estás dormitando, estás dejando pasar el tiempo y necesitas un cambio. Necesitas que la palabra y el Espíritu Santo cambien y transformen tu vida para que puedas empezar a ver la vida con los ojos de Dios, a vivir la vida como Dios quiere. Esto es un estado de sopor, no se soporta más. Y aún de sopor moral, porque creyendo que estás haciendo las cosas bien, cada vez te estás metiendo más en el barro, en el chiquero, comiendo de las algarrobas, queriendo comer de las algarrobas, pero no logrando nada. Y este despertar te despoja de lo que te estorba. Es un despertar que trae Dios. Oramos por vos para que la gracia y la iluminación del Espíritu Santo traiga un despertar espiritual, para que vos puedas oír y entender hoy, para que vos puedas ahora vivir lo que Dios te enseña. Basta de darle lugar al alimento que te provee el sistema, el mundo, Satanás y todo aquel que se te pasa por la vida según lo que hace o dice. Que tu alimento diario sea Jesucristo, el pan y el agua, que sacia al hombre completamente. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios rescata esta situación en que se vive. Solo Dios salva y restaura. Y volviendo en sí. Vamos al verso 17. Volvió en sí. Se da cuenta que su pecado le había dejado en la bancarrota espiritual. Nadie quiere en su sano juicio acabar con su propia vida, ¿no? Alguien que piense, ¿no? Ahora, aquellos que hoy terminan con su propia vida es porque no están en su juicio cabal, pero nadie piensa en terminar con su propia vida. Se le estaba acabando la vida a este y no había pensado. El pródigo, al llegar a esa condición, se convirtió en un candidato a la salvación. Cuando estás en el fondo, ¿sí?, del pozo, te convertiste en un candidato para salvación, porque del fondo del pozo decís: ¡oh, Dios mío, ten misericordia! Oh, qué lindo esto, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Sermón del Monte, ¿no? Las bienaventuranzas también del Sermón del Monte. En capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu son lo opuesto a la autosuficiencia. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual. Estás en bancarrota espiritual de vos mismo, cuando uno se aparta de Dios. Y ahí de lo profundo del pozo, ahí Dios te rescata. Cuando decís: Señor, no doy más, te necesito, por favor. Saben que en el mundo hay candidatos para todo puesto y para todo rubro, ¿sí? Como por ejemplo, todos quisieran ser presidente de la nación, ¿no? ¿En qué lío están los presidentes de la nación hoy con todo el problema que están viviendo? ¿Sí? Y yo digo algo: oh hombre, has alcanzado popularidad, pero la salvación está lejos de ti. En el verso 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estas son las manifestaciones de un verdadero arrepentimiento.
la convicción de pecado, no buscó excusas, no culpó a nadie de su mal, se pone en primera persona, yo soy el único culpable, he sido yo el que he pecado, oh Dios, ten misericordia de mí. Se dio cuenta de las consecuencias de su acción, el pecado lo había alcanzado y aceptó su realidad tal como es, sin ningún velo encubridor. Había sido libre de esos velos, de aquello que tapa sus ojos, ¿no? Y no lo dejaban ver su realidad de vida. Él se dio cuenta que en el Padre tenía todo, en el amor del Padre tenía todo lo que él necesitaba, y vuelve de manera incondicional. Y en el verso 20 dice, y levantándose vino a su Padre. ¿Vamos bien de tiempo? Vamos terminando. Cuando estaba lejos vio a su Padre y fue movido a misericordia y corrió su Padre, ¿no? Y se echó sobre su cuello y le besó. Un judío de edad avanzada no corre al pródigo, no era digno para un anciano que venga a él, a mí. Perdón, no era digno para un anciano de aquel tiempo. Lo que decían los ancianos de aquel tiempo es que venga él a mí. La ofensa es muy alta. Ahora, el amor del Padre hacia su Hijo pudo más que el amor propio y la dignidad de un anciano de aquel tiempo. ¿Saben por qué? Porque la misericordia es un estilo de vida. Esto es lo que tiene el Padre Celestial por nosotros. Amor, compasión, misericordia. Quiere que todos sean salvos y nadie se pierda. El pródigo a los ojos de Israel se había convertido en un reo de la muerte y cualquier judío religioso podía llamar a otros para su lapidación. De ahí la prisa del Padre que corre a él para mostrar a sus pares que su perdón lo redimía del castigo. Yo lo perdono. Cuidado con tocar a mi hijo. ¡Wow! Y termino con esto, ¿no? El Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle. Vestir al pródigo con un vestido nuevo significa que él estaba perdido, pero había encontrado la salvación. Yo le puse a esto, deja que Dios elija el traje para la fiesta. Gracias a él, el vestido cubre perfectamente a la medida de nuestro pecado o de tu pecado. Solo Jesucristo cubre la desnudez del ser humano, la vergüenza, la culpa, con vestiduras santas. Y por último, ¿sí? La naturaleza humana y los demonios les gusta degradar al máximo a la creación de Dios, ¿no? Pero Dios dignifica, mientras la naturaleza humana y los demonios degradan al máximo al ser humano, Dios dignifica la vida del ser humano. Terminando con esto, hablando del hermano mayor, ¿sí? Jesús habló al hombre que se parece al hermano mayor. Estos son los individuos que se escandalizan del Evangelio, critican, rechazan a los pródigos, religiosos que no quieren aceptar en su mesa al pecador arrepentido, un impuro y contaminado, debido a su contacto con gentiles. Con esta historia Jesús termina diciendo, o termina enseñándonos, la lección también para esta tarde-noche. Así de grande es el amor de Dios para sus hijos perdidos. Y yo le digo a esto, ¿es preferible querer comer en la mesa con los cerdos, de las algarrobas que les dan, quedar insatisfecho, pero en algún momento volver en sí, a creerse estar sentado en una mesa de privilegio, como el hermano mayor, como los religiosos de aquel tiempo, alimentarse de su propio ego, lejos de Dios, y sentirse satisfecho o sentirse satisfechos por sus propios méritos? ¿Por qué? Porque creen que ellos, al estar ahí, son los elegidos. ¡Wow! Sin darse cuenta, ¿no? O sin darse cuenta el hermano mayor, que solo la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto nos ha alcanzado por amor, por misericordia y por compasión. Terminé acá. ¡Wow!
A veces uno corre, ¿no? Detrás de las cosas que anota y todo lo que Dios le habla. Pero yo sé que Dios te habló. Como a veces lo dice el pastor Sebastián o Chicho de Montreal o algún otro predicador, ¿sí? De los que estamos escuchando, los que nos enseñan la palabra, ¿no? En esta programación de Montreal 2.0, ¿sí? A veces es tanto que no alcanza. Hay tantas lecciones de vida en estas parábolas también. Qué lindo es hoy saber que el Padre, aún con los errores que cometiste, te está esperando con los brazos abiertos para besarte y para ponerte un vestido nuevo. Anillo y calzado van incluidos, pero el vestido te libra, ¿sí?, de la vergüenza, de la culpa, y te presenta a Dios ahora, de manera que puedes tener comunión con Él, práctica, libre, sin oposición, para decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y después de esa oración, hagas lo que Dios te pidió.